Hemos vuelto y estamos en comunicación con Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. Paola, ¿cómo estás? Te mandamos un abrazo, gracias por la comunicación, el equipo de Hagamos Ruido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, contame un poco, ustedes ahora sacaron un último informe sobre la realidad no solo de Argentina, sino de los distintos países, pero hacían un gran énfasis, ¿no?, en la censura de prensa de acá de la República Argentina y la situación crítica que había gracias, bueno, al desfinanciamiento, ¿no?, en principio del gasto público. Bueno, sí, nosotros todos los años, Amnistía Internacional a nivel global emite su informe anual en donde analiza un poco las tendencias a nivel global en términos de restricciones o violaciones a los derechos humanos y después se desarrollan capítulos por país en donde se identifican las prioridades, digamos, en los mismos términos, ¿no?, de preocupaciones respecto al cumplimiento e implementación de los derechos humanos. En Argentina, algo que estuvimos viendo en los últimos años y en particular con la gestión de Milei desde diciembre de 2023, es un deterioro cada vez más profundo y generalizado sobre el ejercicio de la libertad de expresión, y en términos más amplios lo que llamamos o reconocemos como el achicamiento del espacio cívico, esto es la posibilidad de poder participar y expresarse y emitir opiniones y emitir disidencias sobre la gestión de gobierno o sobre la política o el debate público en general. Esto lo trasladamos tanto a lo que ha sido y es la constante agresión y hostigamiento por parte de funcionarios públicos, en muchos casos encabezados por el propio presidente de la Nación, hacia el periodismo y hacia los medios de comunicación, como lo mismo en la vía pública con lo que es la represión de la protesta social, y la represión de la protesta social también como el rol del periodismo en el marco de esa protesta, que muchas veces cumple un rol clave en la rendición de cuentas, en el monitoreo y supervisión justamente de los despliegues y los operativos. Bueno, no tengo que recordar, por supuesto, el lamentable caso de Pablo Grillo, pero que es, si se quiere, uno de los casos más paradigmáticos y más graves de lo que ha sido de vuelta una constante de uso abusivo de la fuerza en los espacios de manifestaciones y de protestas. Claro. Bueno, ¿sabes? En ese sentido te quiero preguntar, porque Javier Milei salió ayer a dar una entrevista al Neura en un contexto donde, bueno, está Peter Thiel en la Argentina, censuraron un montón de periodistas en su entrada en Casa Rosada, y Milei hace mucho énfasis, ¿no?, en el supuesto crecimiento económico. Ustedes en el informe dicen que entre 2023 y 2025 el gasto público cayó más de un 41% en términos reales, que alcanzó su nivel más crítico en las últimas 2 décadas y que profundiza desigualdades estructurales. ¿Cómo impacta esto en la realidad argentina y qué opinión te respecta en función de que el presidente parece hacer eco de esta realidad? Bueno, desde la asunción del gobierno, pero incluso en el contexto de campaña, Javier Milei ha sido muy consistente en su posición respecto del rol del Estado, y algo que ha destacado a lo largo de sus múltiples entrevistas y de vuelta en el marco de su propuesta de campaña incluso ha sido la contracción del Estado, ¿no? El rol del Estado como garante de derechos. Bueno, la propuesta fue siempre llevarlo o reducirlo a un campo muy mínimo, que hoy se traduce justamente en un achicamiento casi obsceno del gasto público. Y algo que nosotros mencionamos incluso en el informe anual es eso muchas veces va a contramano de otras políticas. Hemos visto que la inversión en la Ministerio de Seguridad o en algunos programas específicos de la agenda de la cartera de defensa y de seguridad han incrementado sus presupuestos, y eso pone de alguna manera sobre la mesa cuáles son las prioridades justamente del gobierno en áreas muy sensibles como salud, educación, alimentación, vivienda y demás. Se han experimentado contracciones muy significativas de los presupuestos. Esta idea de motosierra implementada justamente en lo que hace a la presencia del Estado en estas agendas, y ni hablar de lo que ha sido en especial la protección y los fondos del ANSES destinados a las jubilaciones, y hemos
no nos hemos cansado de denunciar justamente como hoy la jubilación mínima no alcanza la canasta básica total de una persona para poder sobrevivir, y esto de vuelta a contramano de quizás otras prioridades, los despliegues, los operativos de las fuerzas de seguridad en el contexto de las protestas, incluso en el contexto de las protestas contra los jubilados que se animan cada miércoles a ir a reclamar por sus derechos. De vuelta, muestra cómo la coerción y la seguridad prevalece por sobre la protección social, dejando de vuelta muy a merced de las posibilidades de cada uno de subsistencia, cuando de vuelta el rol del Estado es clave a la hora de poder garantizar el ejercicio de los derechos de las personas. Bueno, ahí parecería, ¿no?, que los movimientos sociales ocupan un rol que el gobierno nacional, donde el gobierno nacional se ausenta, ¿no? Donde el Estado se ausenta, entran otros movimientos, otras organizaciones. Justo Norma Morales, secretaria adjunta de UTEP, nos en una nota que le hicimos acá por la M650, nos habló, ¿no?, de este rol de los movimientos en reemplazo del gobierno nacional. Pero además, quienes están a cargo en general de los movimientos son las mujeres. Las mujeres que forman parte del sector social más vulnerable en estos contextos donde la derecha asume, ¿no? Sí, definitivamente en varios sectores a los que el gobierno ha implementado ajustes terminan teniendo consecuencias o implicancias muy fuertes respecto del género y de las mujeres. En lo que ha sido la última reforma laboral, es uno de los sectores que más desprotegidos o que menos claramente se beneficia de las reformas laborales son las mujeres, porque asumen tareas de cuidado y la ley básicamente avanza en la desprotección de esos sectores, en lo que incluso hacen a la eliminación, por ejemplo, de las moratorias para las jubilaciones, para acceder a una jubilación digna. El sector feminizado es el que de vuelta más paga las consecuencias, producto de demoras o de ausencias del Estado históricas, en lo que ha hecho a la informalidad del sector, entre otras cosas, de tareas domésticas o empleo doméstico, que tienen un régimen propio, producto de la lucha también del movimiento de mujeres, pero que sigue muy perjudicado a la hora del reclamo de sus derechos. La pobreza de por sí es muy feminizada en términos generales, con lo cual, si en contextos de ampliación de derechos es un sector al que le seguimos poniendo el ojo y las alertas por históricamente ser un sector discriminado, en contextos de vacas flacas, de recortes, de restricciones, claro, sin duda el golpe efectivamente se ve especialmente impactado en estos sectores. Ahora, Paula, la justicia argentina parece, ya te digo, que no es consciente de esta realidad, o por lo menos la oposición. En ese sentido, está tratándose de legislar un proyecto de ley por Carolina Lozada que tiene que ver con las falsas denuncias. Digo, esto se ve en otros países del mundo, ¿no? Cuando los casos de abuso sexual y de acoso aumentan cada día más, donde a las mujeres nos matan simplemente por el hecho de ser mujer, y donde siempre vamos a estar en diferencia, ¿no?, en detrimento con nuestros pares varones. ¿Esto se ve en otros países? Porque, digo, ya sé que la derecha no es un caso aislado en la República Argentina. Latinoamérica están asumiendo varios referentes políticos de derecha. En el mundo se está llevando a cabo una guerra, hay genocidio. Pero en este sentido, ¿cuál es la discusión de eso? ¿Pasa en esto en otros sectores? Porque yo estoy sorprendida realmente. Definitivamente, a ver, sí pasa, pero hay algo que vos mencionaste recién que tiene que ver con lo que ha ocurrido en los últimos años, no solo en Argentina, sino en nuestra región y diría incluso en el mundo. El surgir de movimientos antiderechos o incluso el emerger de populismos de derecha, que por supuesto son gobiernos que son en la mayoría de los casos elegidos democráticamente, pero que en la traducción de sus políticas y demás empiezan a aparecer derivas de tácticas autoritarias, que empiezan a tener algunos denominadores comunes en distintos países,
Digo, esta idea que mencionamos al principio de un ataque feroz y furibundo a los medios de comunicación y a los periodistas como una forma de dinamitar la rendición de cuentas y la mirada externa sobre la gestión de gobierno, la idea de crear enemigos públicos y enemigos del gobierno y de la sociedad, y entonces culpar a las mujeres, culpar a los migrantes, culpar, digo, con esta idea de poder generar esta antinomia y bajo ese paradigma poder generar las políticas públicas más horrendas asociadas a estos grupos, el uso de las fake news y demás, son una receta que aplica justamente a lo que un poco el informe anual viene a hablar a los depredadores hoy del mundo, ¿no? Que someten y socavan los derechos humanos de las personas. Pero yendo un poco a tu pregunta, bajo este paradigma vemos muchas identificaciones de iniciativas en distintos lugares, desde leyes anti-ONG que empiezan a cuestionar el rol de las organizaciones de derechos humanos como una forma de seguir dinamitando las estrategias de resistencia y de protección de derechos, y entre esas hemos visto y hemos identificado varios proyectos de ley, sobre todo en aquellos países en donde ha habido un emerger del movimiento feminista en pos de proteger los derechos, ya sea en términos de diversidades, en términos de derechos sexuales y reproductivos, en términos de aborto, en términos de políticas de género, de discursos o narrativas que utilizando ejemplos extremos como el de las falsas denuncias, o yendo a casos que eventualmente pueden tener cierta realidad. Digo, habrá casos, incluso en Argentina, en donde ha habido alguna falsa denuncia que ha derivado sin duda en resultados trágicos para la vida de una familia y demás. Bueno, hacer de esas excepciones, utilizar estadísticas falsas para generar una sensación de urgencia y de respuesta que derivan en este tipo de proyectos que no hacen sino volver a poner la mira sobre las mujeres, volver a descreer de las palabras de las mujeres, de las palabras de las infancias, hacer de vuelta de estas excepciones una regla que vaya a contramano de lo que ha sido la posibilidad de los dispositivos de justicia y programas de acompañar situaciones de abuso sexual en las infancias, que de vuelta han tenido eco en políticas públicas previas por los enormes índices de presencia, digamos, de situaciones de abuso dentro de los espacios familiares y demás. Claro. Entonces, es un uso de nuevo a través de fake news en términos de amplificar datos que no se corresponden con la realidad. Y un dato adicional es que ya nuestro marco legal vigente en Argentina tenía herramientas para, en todo caso, combatir las falsas denuncias. Con lo cual se hace de este proyecto de ley una oportunidad política para salir otra vez de denostar un movimiento y las palabras de las mujeres en algo que hemos visto, que tanto desde esta gestión como varios funcionarios han hecho de la palabra género un insulto y una urgencia y una amenaza. Sí. Que de vuelta habilita este tipo de políticas. Claro, no tiene como es un proyecto más que nada simbólico, más que otra cosa. Ahora, digo que con una simbología que además no tiene arraigo en la realidad, y lo que genera es que el día de mañana aquellas mujeres que eventualmente tomen la decisión de denunciar, bueno, lo piensen dos veces por este temor ahora de la intencionalidad de salir a perseguir mujeres que eventualmente hagan denuncias, o que por la imposibilidad de probar determinadas situaciones y demás elijan callarse frente al temor de poder tener alguna consecuencia en función de vuelta de animarse y poder denunciar. Claro. Bueno, ahí te quiero hacer otra pregunta que va en torno más al cuidado de nuestras infancias. Como vos bien decías, hay una desprotección a gran escala de parte del gobierno nacional con este sector, pero en particular hay altas cifras de aquellos niños que han dejado la escuela para, por ejemplo, salir a trabajar. CIAS y junto con la asociación Fundar nos hablan de que la cifra escala al 42% de los jóvenes en los barrios populares del AMBA. Digo, y en estos términos también hay una situación crítica con la salud mental y con los espacios que fomentan la cultura y el bienestar de nuestras infancias. ¿Ustedes qué están viendo desde Amnistía en ese sentido?
Nosotros no tenemos un trabajo exclusivamente hecho sobre infancias, pero por supuesto no solo estamos al tanto de los datos, sino que les damos seguimiento, sobre todo porque la representación del sector de las infancias en las discusiones sobre índices de pobreza, sobre políticas públicas, sobre presupuesto público en términos generales, claramente tiene una incidencia central, y no es de sorprenderse que si el Estado ha decidido explícitamente removerse de los espacios de protección y de garantía de derechos, esto tenga consecuencias directas e inmediatas sobre las infancias. Digo, que los contextos familiares vean dificultades cada vez más elevadas de poder llegar a fin de mes, definitivamente va a tener un impacto directo en la posibilidad de acompañar a los niños al colegio, sostener la escolaridad de las infancias, poder garantizar el acceso a la salud, turnos a tiempo para poder atenderse las infancias en los hospitales públicos. En fin, hay un derrotero evidente y explícito que tiene consecuencias justamente cuando hay una decisión política de remover el rol del Estado de esos espacios. Claro. Paola, no te queremos robar más tiempo. Te agradezco muchísimo, tanto por tu tiempo como por el trabajo que están dedicando para hacer este tipo de informes y relevamientos. Yo considero que son muy importantes para traer los papeles a la mesa, básicamente, más llano que eso no hay, en un contexto sobre todo cuando hay tantas fake news, ¿no? Así que nada, agradecerte, queda clarísimo que vamos a seguir en comunicación por la importancia que tienen sus datos y su trabajo. Te agradecemos mucho por tu tiempo. No, por favor, al contrario, ustedes por el espacio. Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. Amigos, amigas, nos vamos a una pequeña tanda y ya volvemos. Información y pasión en una sola radio.